Bueno. Tenemos 3 tipos de quemaduras, dijimos eléctricas, químicas y radiación. Es muy importante que nosotros hagamos una anamnesis correspondiente al paciente para poder determinar con qué se quemó. ¿Por qué? Porque si es una sustancia química, ¿sí?, de acuerdo a con qué se quemó va a ser el tratamiento. Lo mismo que si es radiactiva la lesión. ¿Y cómo podemos clasificar esto? Si es radiactiva, ¿sí?, pues con qué hay que ver la actividad celular metabólica, cómo quedó, ¿sí?, las células endocrinas, digestivas, respiratorias, cómo está, ¿sí?, afectadas, la gravedad, ¿sí?, en una quemadura por electricidad, ¿sí?, el voltaje con el que fue quemado. Si no es lo mismo meter el dedo en el enchufe que se queme una persona que está instalando cables de alta tensión, ¿no es cierto? Cómo afecta al cerebro, al corazón, a los riñones, ¿no? Y con respecto a las sustancias químicas, ver si es alcalino la sustancia o es ácida, ¿sí?, la cantidad a la que estuvo expuesta a los químicos y el tiempo. Nunca hay que lavar, porque el agua, puede ser contraproducente con algunas sustancias químicas. Hay sustancias que se reactivan con el agua y entonces Totalmente. puede provocar más quemadura. Totalmente, hay que tener cuidado con eso, ¿sí? Voy a compartir. ¿Dijo alcalina y cuál más? ¿Cómo? Ácida o alcalina. Alcalina o ácida, hay que ver qué sustancia es, ¿sí? Generalmente, ustedes para que sepan, el paciente nos tiene que llevar alguna muestra de la sustancia con la que se quemó, el envase, ¿no? Lo mismo con las intoxicaciones que sufren los niños, ¿sí? Traer el envase con lo que se intoxicó y uno ve cómo es la composición y todo eso se llama el intoxicado al instituto, al Posadas, al centro toxicológico, y de las quemaduras también se averigua, ¿no? Porque de acuerdo a qué sustancia es, se va a utilizar un tratamiento. Profe, también lo importante de las quemaduras eléctricas es que pueden producir una parada cardíaca y respiratoria, si es muy intensa. Vamos a ir paso a paso, tal cual. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Sí. ¿Por qué dijo, por qué no agua? No sé escuchar, no sabía eso. El agua no, porque puede ser contraproducente, activar más la sustancia, ¿sí? El agua es un componente químico, tiene oxígeno, ¿sí?, tiene hidrógeno, H2O, ¿se acuerdan? Entonces es un componente químico que puede reactivar esa sustancia, ¿eh? Sí. Entonces, ¿qué debemos evaluar en un quemado? Dijimos, la superficie de quemado, ¿sí?, con qué sustancia se quemó, ¿sí?, hacer el anamnesis correspondiente y tener en cuenta la superficie corporal afectada, la quemadura total del cuerpo, ¿sí?, el tipo de quemadura, la profundidad, eso ya lo dijimos, y después ver la extensión. Como dijo la compañera, hay varias maneras de ver este tipo de extensión. Había dicho la regla de los 9, ¿sí? También hay otra regla que es la palma de la mano, ¿sí?, que se va midiendo la palma de la mano en respecto al cuerpo del paciente. La palma de la mano representa el 1% de superficie corporal. O sea, de acuerdo a cuántas manos tiene en el cuerpo va a ser la cantidad. Esa sería una de las maneras de clasificar, ¿sí? Y en un niño, a ver, ¿ustedes cuáles creen que son las partes la superficie más grande en un niño? La cabeza. La quemadura, si tenemos que medir, a ver. La cabeza es la superficie más grande. La cabeza. Y es por donde pierde más calor. Totalmente. La cabeza, el tórax, ¿sí? Más que las extremidades. Muy bueno saber eso. ¿Por qué? Porque cuando son quemaduras del niño hay que tener muchísimo en cuenta la superficie, ¿sí? La calidad de la quemadura, ¿no? Bueno, también acá es lo mismo de la imagen. Bueno, también hay otras clasificaciones, ¿sí?, que son las del tipo A, las de tipo AB. Les muestro muchas clasificaciones porque en cada institución van a ver que se maneja
con una clasificación distinta, ¿sí? También tenés la regla de la palma de la mano, la regla de los 9, ¿sí? Y la regla del tipo A, tipo B, primera, segunda, tercer y cuarto grado, que fue una de las que dijeron las chicas. Del tipo A vamos a tener que va a afectar la capa superficial, va a haber muchísimo dolor, ¿sí? Va a haber un eritema rojizo, van a haber flictenas, que son las ampollas. ¿Sí? ¿Ustedes qué creen? ¿Las ampollas se rompen o no se rompen? No, no se deben romper las ampollas. No, no se deben romper. Porque adentro de la ampolla hay líquido linfático y aparte la ampolla funciona como un epitelio de transición que hace que la piel se regenere, sí. se vaya regenerando. A menos que la ampolla ya esté rota, y entonces sí se puede retirar esa capa para que no produzca infección, pero si no, o sea, es conveniente dejarla la ampolla. ¿Sí? ¿De dónde sacaste eso? De un power de quemaduras que hicimos el año pasado para la profe Majo. Ajá. Bueno, te cuento que en algunas instituciones sí, por ejemplo en el Instituto del Quemado se rompen las ampollas. ¿Por qué? Porque si vos dejás la ampolla y ese líquido, ¿sí? Ese líquido puede infectarse, ¿sí? Y puede producir una infección enorme. Se transforma en líquido purulento luego. Entonces esas ampollas se quitan, se lava, se desinfecta, se pone un ungüento, ¿sí? Y se vendan. ¿Sí? Ahora entonces yo les voy a ir contando. ¿Sí? Profe, perdón, ¿y nos vamos a manejar con su criterio entonces? ¿Con el criterio de que se rompen? No. ¿O de la institución? No. Porque después, claro, porque eso después a esto quería llegar. Después empiezan los dimes y diretes entre que si se rompe, que si no se rompe, o lo que vimos el año pasado, lo que vimos este año, y entonces se nos hace un matete en la cabeza impresionante, a nosotros como alumnos. Ustedes se tienen que adecuar, porque esto le va a pasar con todo. ¿Sí? Esto le va a pasar cuando entren en casa. No se maneja un público de la misma manera que se maneja un protocolo de un hospital privado. ¿Sí? Ahí ya van a haber algunas diferencias. ¿Sí? Entonces, yo me voy a tener que adecuar a la institución donde voy. Si la institución me dice que no se rompen las flictenas, no las voy a romper y voy a hacer el tratamiento que se hace. Pero la información que yo la saqué del Instituto del Quemado, ¿sí? Y les voy a mostrar algo más profundo para que ustedes vean cómo se maneja. Entonces, las flictenas son las ampollas, que ahora van a ver que en algunos lugares se rompen, otros no. ¿Sí? Después tenemos las tipo AB, ¿sí? Que ahí ya hay el dolor más intenso porque afectó algunos vasos, afectó terminaciones nerviosas. Puede haber o no ampollas, ¿sí? Son intermedias, las tipo AB, ¿sí? Y las de tipo B son las profundas. Ahí ya no hay dolor porque hay tejido negro, marrón, que está necrosado. Se forma una escara dura encima, y hay nulo relleno capilar porque hasta incluso los vasos sanguíneos están deteriorados, están quemados. ¿Sí? Bueno, acá vemos la capa de la piel, ¿sí? La epidermis, el nervio, la dermis, la hipodermis. Si ya dieron la clase de quemados más